vamos a empezar, hombre. Pues bueno el chisme. Aquí de todos modos, aquí me quedo, pero bueno, ya es que Órale, no, pues, gracias. ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo andamos? Les voy a compartir la pantalla, nada más para estar todos en el mismo canal. No sé si ya están viendo mi pantalla. Que ya se está viendo. Perfecto. Y así ya se va a ver en grandote. Sí, así se ve perfecto. Ahí estamos, muy bien. Bueno, pues el día de ayer estuvimos platicando de firma electrónica avanzada. Ahora vamos a ver antecedentes en México y vamos a ver y vamos a hablar de los prestadores de servicios de certificación. Yo quisiera compartirles una cosa que acabo de recibir y pues a mí me gustaría conocer su opinión. El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó pues miren, esta iniciativa. ¿Qué ven de extraño en esta iniciativa? Si alguien ve algo extraño. La firma de DocuSign toda mal puesta, ¿no? Fíjate qué interesante. DocuSign está firmando el grupo parlamentario de Morena y dos abogadas, María Soledad Ávila y Valentina Batres, y la presidenta de la mesa directiva está firmando con DocuSign. Pero si nos ponemos a revisar qué tipo de firma en DocuSign, justo la que no tiene valor legal. Porque de aquí ni cómo dárselo. Fíjate nada más, es nada más el nombre de la persona o el nombre de, pues, o las primeras letras en cursiva de las personas que están firmando, que pusieron su rúbrica. Y nada más es eso. Es decir, ¿te acuerdas que hemos comentado que DocuSign tiene una problemática interesante? La primera es que ellos admiten la posibilidad de firmar con el nombre. ¿Por qué lo hacen? ¿Y por qué no solamente DocuSign, sino también, y lo vamos a ver ya en 3 sesiones más, también Adobe Sign? Adobe Sign también permite esta posibilidad y lo permite porque la eSign Act de Estados Unidos habilita la posibilidad de firmar siempre y cuando tú manifiestes o externes de alguna forma tu voluntad de con solo externar de alguna forma la voluntad de que eso se considere como firma, tiene el carácter jurídico de firma en Estados Unidos. En México no. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si vamos a utilizar un modelo de firma similar al de DocuSign o similar al de Adobe Sign, es inhabilitar la posibilidad de utilizar precisamente este esquema de poner solamente el nombre o las iniciales. No constituyen una firma. 2. Otra cuestión que establece Adobe Sign y DocuSign es incorporar la imagen de tu firma, es decir, tú hacer tu firma bonita en una hoja blanca, sacarle una fotografía y esa fotografía guardarla en Adobe Sign o en DocuSign. Entonces, cada vez que quieras firmar, pues lo que haces es tomas la fotografía y le das a aceptar. Entonces va a tomar esa imagen y va a pegar la imagen en tu texto. Eso tampoco tiene valor legal porque no es una firma autógrafa. Pues es una imagen.
y como imagen, pues no tiene el carácter de firma. ¿Cuál es la única que vale? Cuando precisamente el firmante hace un grafo que lo caracteriza, cuando el propio firmante de propia mano hace el grafo. Aunque no se parezcan, la verdad es que no necesariamente tiene que ser igualito a tu firma. Mira, Verónica Gutiérrez tiene una pregunta. Dice, si en un contrato una de las partes es de Estados Unidos y la otra mexicana, ¿podríamos aceptar el uso de Adobe Sign o DocuSign para que el contrato tenga efectos en México? Pues mira, si hay reconocimiento de firma en México, pero si el objeto del contrato y el ámbito de aplicación o la legislación aplicable al contrato en términos de derecho internacional es la Ciudad de México, yo recomendaría que pues se hiciera. No importa si es ese proveedor, pero que sí sea de propia mano del firmante. Después, se puede aceptar la firma en un PDF mediante Apple Pencil. Sí, en vista previa tú puedes, de alguna forma, sí y solo si tú seas quien firma. ¿Cuál va a ser la problemática que vas a tener, por ejemplo, en Apple Pencil? En donde tú tendrías que probar que ese trazo peculiar es tuyo, primero, y segundo, que pues no puede ser modificado. Es decir, se generó por primera vez en su forma definitiva y no hay forma de modificar. ¿Qué es lo que hacen otros proveedores? Aceptan el modelo de firma biométrica, es decir, el rasgo, la biometría, tu propio grafo, pero incorporan elementos o rastros de auditoría en el grafo que pueden dar certidumbre y que ayudan para, pues de alguna forma, fortalecer que esa firma te corresponde a ti. Pero, pues sí, o sea, tal y como cuando firmas de manera autógrafa, pues se puede. Ahora, dice Alejandro, ¿podría aceptarse que las iniciales que aparecen en la parte superior de la iniciativa que nos mostró constituyen datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información contenida? Sí, sí podría ser, pero yo tendría que contar previamente con un acuerdo de claves y contraseñas. ¿Y a qué voy? Al 90 del Código de Comercio. Se presumen del emisor los mensajes de datos que hayan sido hechos por el propio emisor, tendría que validar que hubo el biométrico y que fue él, que en este caso no se da porque es nada más la letra, o mediante el intercambio de claves y contraseñas. Si yo acuerdo contigo el utilizar esto como firma, como una imagen o nada más la letrita pues así acomodada, es perfectamente válido, pero yo tendría que probar que yo tuve ese intercambio previo de claves. Después, Alexandro, si ustedes son reinteligentes, mano, meten a uno en problemas. Si un contrato que se imprime en PDF tiene una firma, ¿cómo mencionas que ya se encuentra estampada electrónicamente, pero tiene datos de una ratificación de firma ante un notario? ¿Tiene validez? Tú pudiste haber ratificado ante un fedatario siempre y cuando hubiera sido que se generó esa firma ante el fedatario y bajo su fe. Sí, sí podría, pero bueno, pues si ya lo hiciste frente o ante el fedatario y bajo su fe, pues la verdad es que sí, no te va a salir carísimo, pero se podría.
Vámonos a la siguiente, Wally. Entonces, en el caso de que se nos presente algún documento que haya sido firmado con DocuSign o Adobe Sign, que venga como el ejemplo que mostraste, lo debemos rechazar, solicitar que hagan un grafo en esa plataforma para que lo consideramos válido, es una mera recomendación mía, ¿no? O sea, tú puedes decidir considerarlo como bueno o no. Yo te recomendaría que podríamos llegar a tener problemas en tribunales, porque ¿de qué forma vamos a verificar o vamos a estar en aptitud de validar que esas letras cursivas que están del lado de izquierda en la parte de arriba de la pantalla corresponden a un individuo en específico? A menos que hubiera habido un convenio de intercambio de claves y contraseñas entre las partes que contratan. Y me refiero a las partes que contratan, no me refiero a Adobe Sign o DocuSign y el firmante, porque esa es una relación jurídica. Pero acuérdate que la relación jurídica que yo voy a privilegiar es la del proveedor con el cliente. ¿Estamos de acuerdo? Y no necesariamente hay una relación previa. Ahora, si el documento se firma, dice Borja, con este tipo de soluciones, es algo interno, como por ejemplo la entrega de un equipo o un pedido de vacaciones, pues mira, no, porque tú no lo tienes que probar, es como si le pones un check, un sello o una palomita. Lo importante es que tú estés de acuerdo con la otra parte, que pues esa firma o eso va a significar una aceptación o una firma. Se puede hacer, se puede dar, pero prepárate un convenio de intercambio. Somos abogados, prepárate un convenio de intercambio de claves y contraseñas y ahí si tú quieres, tu fotografía va a ser tu firma, ¿no? Eso es lo de menos. Pero sí que quede claro y que ese enrolamiento y ese modelo pueda operar. Después, José Manuel Martínez. Perdón, doctor, se saltó mi pregunta, es que no la vi, perdóname. Tengo entendido que DocuSign, la opción de estampar la firma en el dispositivo, se hace una sola vez y se queda guardada en el dispositivo. Creo que ya no. Creo que sí, al principio, tú generabas la firma una vez y se guardaba en la parte de arriba y cada vez que ponías firmar, copiaba y pegaba esa firma. Creo que ahora ya existe la posibilidad de que tú tengas que firmar en cada una. Si no, peor tantito, porque estás generando solamente una imagen, ¿no? Después, posteriormente, la aplicación jala la firma autógrafa guardada en documentos posteriores. Y esto supone un riesgo. Miren, una forma de verificar si es una firma insertada en un documento es facilísimo. Miren, abran el archivo en PDF, abran el archivo en vista previa. No en Adobe, sino en vista previa. Ya en vista previa, pongan el mouse justo encima de donde está la firma. Y van a ver si se marca un cuadrito, quiere decir que es una imagen insertada. Si no se marca un cuadrito azul, no es una firma insertada. Entonces, para el juez o para cualquier perito resulta sumamente fácil poder identificar cuando tienes una imagen insertada y no precisamente un grafo de parte del titular o el firmante. Después, Isabel. Doctor, ¿usted recomienda agregar una cláusula en contratos o alguna mención expresa de que este contrato se está firmando con firma electrónica avanzada? Mira, el propio artículo 89 y el 90 del Código de Comercio, en donde se hace referencia a la equivalencia funcional, la verdad es que no es necesario. Isabel, yo la verdad es que no es necesario, no necesariamente se tiene que poner, pero seguramente te vas a voltear conmigo y me vas a decir, en tus contratos en el banco le incluías. Pues sí, cuando estaba en el banco era bien collón. O sea, la verdad es que decía, más vale que zozobre a que fa falte. Nunca llegué a aplicarla porque ya la legislación es específica al respecto, pero cuando estaba en el banco, les quiero ser honesto, sí lo incluí. Después,
Jorge Valdés. Si las partes de un contrato acordaron previamente el uso de DocuSign para manifestar su consentimiento, entonces no hay problema. Claro, ahí no tendrías problema porque tienes una evidencia, el intercambio de claves y contraseñas. Como Jorge, cuando contratábamos, bueno, a ti no te tocó porque tú eres muy joven, pero anteriormente, desde el Código de Comercio de 1889, se habilitó la posibilidad de contratar por telégrafo. Y precisamente la contratación por telégrafo se fundamentaba mediante el previo acuerdo de intercambio de claves. Entonces, ¿se acuerdan cuando empezamos en el banco que teníamos que firmar un intercambio de claves para tener el NIP y poder entrar a la aplicación o poder tener el NIP para banca móvil? Pues sí, yo tenía que compartirlo y eso era lo que le daba fortaleza. Entonces, Marco Ramos dice, pues sigue siendo lo más conveniente. Todo depende del tipo de firma que estás utilizando. Pero si vas a utilizar una firma electrónica avanzada, pues no tiene caso porque es erga omnes. Si no vas a usar una firma electrónica avanzada o fiable, no es mala idea. José Luis Rostro, el 140 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece cuáles son firmas indubitables, las que se reconozcan, los documentos reconocidos en juicio, y obviamente esto se puede establecer para contratos electrónicos. Es decir, si no se objeta una firma en un procedimiento, ya es indubitable y este se quedó como bueno. Que esa es una cuestión interesante que nos está pasando con documentos electrónicos y en particular con esquemas de firma electrónica avanzada. Marco Antonio Ramos, ¿por qué hay legislaciones locales que exigen que haya un contrato previo? Y esto es muy fácil. Mira, nosotros en el Distrito Federal teníamos esa situación en lo particular. Y te voy a decir cuál es la cuestión particular. Recuerda que cuando se reformó el Código Civil el 29 de mayo del 2000, se reformó para incorporar la ley modelo y se reformó solamente la legislación federal. Se reformó Código Civil Federal, Código de Comercio, Código de Procedimiento, Código Federal de Procedimientos Civiles y Ley Federal de Protección al Consumidor. El Código Civil del Distrito Federal no se reformó. Entonces, fíjate nada más la problemática que existía. Del 2000 al 2020, a enero del 2020, en México, Distrito Federal, en la Ciudad de México, no se reconocía el consentimiento a través de medios electrónicos como expreso, sino como tácito. Entonces, quien recibe el consentimiento tenía que probar que eso era un consentimiento. En enero de este año, enero del 2020, se modificó el Código Civil del Distrito Federal y ahora ya también es consentimiento expreso. Entonces ya cuando menos en la Ciudad de México podemos dormir tranquilos, Marco. Esas fueron las legislaciones y entonces habría que checar dónde estamos. Por eso yo recomiendo siempre hacer referencia cuando incorporamos medios tecnológicos, siempre referir en legislación aplicable a legislación federal. Bueno, pues ahora sí vamos a seguir. Nunca me imaginé que fuera a crear tal desbancada de preguntas, pero qué padre, ¿a poco no? Bueno, pues vamos a seguir. Déjame ver dónde está el mouse. Yo me hago bolas aquí. Ahí está. Bueno, y entramos precisamente a la parte de antecedentes legislativos en México. Estos antecedentes legislativos en México parten del Código de Comercio de 1889. Imaginen nada más. Es decir, cuando alguien les diga, es que en México no hay legislación suficiente para que regule contratación a través de medios electrónicos entre ausentes o los medios tecnológicos, de mi parte le echan una trompetilla.
Claro que hay. Les digo, desde 1889, nuestro código de comercio era un código avant-garde. Reconocía el uso del telégrafo como un medio para poder contratar y obligarlos. El Código Civil de 1928, las operaciones por teléfono, las leyes financieras y bancarias de los 90, medios telemáticos, etcétera. Pero como bien comentaba Marco, la legislación existente hasta antes de mayo del 2000 requería para la validez del acto o contrato del soporte de la forma escrita y de una firma autógrafa. Es decir, necesitábamos previamente haber acordado utilizar ese medio tecnológico para poder transaccionar sobre él. Eso fue pues un cambio enorme, porque fíjense, a partir de mayo del 2000, esto cambió, cuando menos en el ámbito federal, de una manera impresionante. Estas reformas del 29 de mayo del 2000 se dividieron, o de alguna forma tienen tres grandes columnas. La primera, la columna del consentimiento. ¿Qué es la columna del consentimiento? En el ámbito federal y a partir del 2020, enero, en la Ciudad de México, el consentimiento a través de medios electrónicos es consentimiento expreso. Se define el documento electrónico, segundo gran pilar, y tercero, se le da valor probatorio, pero no solamente se le da valor probatorio, sino, y esto es muy importante, se establecen reglas específicas de valoración precisamente para el juzgador, es decir, el juzgador ya tiene establecidas en la norma cuáles son las reglas con las cuales o bajo las cuales va a valorar la prueba electrónica. ¿Cuáles son en última instancia? Fíjense que cuando se hace referencia específica en la norma, a veces algunos abogados confunden la fiabilidad del mensaje de datos con la fiabilidad de la firma electrónica. Entonces, muchos se voltean hacia el artículo 97 del Código de Comercio para encontrar una definición de fiabilidad. En cambio, esta definición de fiabilidad del mensaje está en la parte de reformas del Código de Comercio partiendo del artículo 49. ¿Cuáles son estas, por así decirlo? Miren, cuando yo tengo una hija que tiene más o menos, pues tiene como 30 y tantos años, ya está grande. 37 años ya. Es más, tengo 2 nietos. Bueno, pues cuando ella estaba chiquita, hace pues, casi, un mundo de años, ella le gustaba que le leyera cuentos. Entonces le leía cuentos. Y me encantaba leerle cuentos. Llegaba en la noche, yo trabajaba en un banco, ¿se acuerdan? Entonces llegaba en la noche a la casa y era a platicarle el cuento. Y le gustaba mucho en particular un cuento de La Bella Durmiente, como me acuerdo. Eran las 3 haditas, Flora, Fauna y Primavera. Fíjense nada más, después de tantos años, si te acuerdas. Bueno, pues cada vez que veo el código, hace un mundo de... Ahora sí, pero que no me oiga, porque si me oye se me arma, Gabriela, de verdad, no le vayan a decir. Pero pues estaba muy chiquita, entonces le leí el cuento. Pero a veces llegas cansado, porque pues me dedicaba a trabajar, pues a ver contratos en el banco, tenía la parte jurídica. De toda la parte de e-business de Bancomer.com en ese entonces. Entonces llegabas cansado y lo que menos se te ocurría era ponerte a leer, o sea, tú ya lo que querías era dormir. Pero bueno, pues a leer, y lo que se me daba era inventarle salidas al cuento, ¿no?
Y mi hija, no papá, eso no dice ahí, ven, y me decía, a ver, aquí dímelo. Ella todavía no sabía leer, pero me hacía regresar al cuento y leer tal cual el cuento, ya se lo aprendía de memoria. Y en ese cuento había como dibujitos tipo Wall-E. ¿Se acuerdan a Wall-E? Ahí encuentra a Wall-E. Bueno, pues estaban las tres haditas, Flora, Fauna y Primavera, y estaban escondidas en las imágenes. Entonces tú tenías que buscar a cualquiera de las tres. Y pues nos entreteníamos buscándola. La verdad es que era muy divertido. Bueno, pues en la reforma del 29 de mayo del 2000, estas tres haditas mágicas, integridad, atribución y accesibilidad, están regadas en toda la reforma. Y si ustedes hacen un análisis de la reforma en lo particular, van a ver que todas las disposiciones legales que se modificaron hacían referencia a estos tres conceptos, que de alguna forma le dan fiabilidad al propio mensaje de datos. Entonces, es integridad, atribución y accesibilidad. Y me remito a las pruebas. Bueno, pues nada más como un punto de referencia. Hubo tres grandes iniciativas presentadas, una en abril del 99, otra en diciembre y otra en marzo del 2000. De hecho, la reforma, la iniciativa del PRI, es la misma iniciativa del PAN, del texto de Grupo GILSE, Grupo Impulsor de la Legislación en Materia de Comercio Electrónico, pero incorporando la parte de registro público y protección al consumidor. En el proceso legislativo, en Cámara de Diputados, 390 votos a favor y 3 abstenciones, 0 en contra, y en senadores salió limpio. Se publicó el 29 de mayo del 2000 y entró en vigor el 7 de junio del propio 2000. Como les comentaba, las reformas fueron Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles, Código de Comercio y Ley Federal de Protección al Consumidor. Y fíjense que en Código Civil, primero, consentimiento expreso cuando se usan medios tecnológicos. Después hubo una cosa que interesante porque se estableció una equivalencia funcional entre el consentimiento expresado a través de medios tecnológicos y la firma autógrafa si y solo si la información generada o comunicada en forma íntegra sea atribuible a las personas obligadas y accesible para su ulterior consulta. Fíjense cómo esos tres elementos ahí estaban. Igual en el Código de Procedimientos, Código Federal de Procedimientos Civiles. Se hablaba de la fiabilidad del método para generar, comunicar, recibir o archivar información. Es decir, que pueda conservarse sin cambio. Integró su atribución a las personas obligadas y la posibilidad de acceder a ella en consultas posteriores. Fíjense, en adelante también, y partiendo del 49, se habla del original del mensaje de datos. ¿Cuál es el original? Aquel que sea íntegro e inalterado a partir del momento en que se generó. Obviamente habrá tantos por así decirlo, originales como archivos existan siempre y cuando sean íntegros, ¿no? El Código de Comercio define al mensaje de datos, establece en el propio artículo 49, en la primera parte, la obligación de conservar por un plazo mínimo de 10 años los originales de aquellas cartas, telegramas, mensajes de datos. Y ahí fue donde se presentó el primer problema. ¿Cuál es el original de un mensaje de datos? ¿No? Documentos que consignen contratos, convenios o compromisos que den nacimiento. ¿Alguien iba a comentar algo? ¿Cómo te fue, Jaime? ¿Qué tal la lluvia? Ah, pues no sé, a mí yo no soy Jaime, pero nos enteramos. Gracias, Jaime, por regresarme la llamada. Oye, mira, dos cositas. Uno. Aquí yo creo que se quedó Jaime ahí. Ahí está ya.
Sí, ya pusimos, creo que ya pusieron mute, ¿eh? Ya está por ahí. Bueno, pero comentamos en ese sentido, fíjense, aquí hay una burrada legal de verdad grande, ¿eh? O sea, imagínense, es documentos en los que se consignan contratos, convenios o compromisos que den nacimiento a derechos y obligaciones. La definición de contrato es convenio que da origen, que da nacimiento a derechos y obligaciones. Luego entonces, todos los convenios que dan nacimiento a derechos y obligaciones toman el nombre de contratos. Es el error que vimos la primera clase, ¿se acuerdan? Esa es una burrada legal como no tienes una idea. Pero fíjense que entonces, en el segundo párrafo, hacen referencia en específico a que la propia Secretaría de Economía va a emitir una norma oficial mexicana que establezca los requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos. Luego entonces, si yo cumplo esos requisitos para la conservación de mensajes de datos, puedo garantizar que el contenido es íntegro e inalterado a partir del momento en que se generó en su forma definitiva y es accesible para su ulterior consulta. Y ahora, también se establece una presunción en el artículo 90. Así la mayoría o todas las leyes mexicanas, Samantha, ya que te puedo decir, se establece una presunción de, dice, salvo pacto en contrario, el mensaje proviene del emisor, es decir, hay atribución a la persona obligada si ha sido enviado, uno, por el propio emisor, por otra persona actuando en su nombre usando medios de identificación, tales como claves o contraseñas de él, o por un sistema de información programado por el emisor o en su nombre que opere electrónicamente o automáticamente. Entonces, esta presunción y precisamente la garantía que me dé el segundo párrafo del 49, pues me da una tranquilidad enorme como abogado, precisamente cuando quiero presentar un documento como un documento electrónico como prueba. Ahora, en el ámbito mercantil, cuando la ley exija forma escrita para los contratos y la firma de documentos, todos estos supuestos se tendrán por cumplidos tratándose de mensajes de datos siempre que sean atribuibles y accesibles para ulterior consulta. Reconoce también la prueba en caso de que sean íntegros y que no se hayan modificado. Y se reforma también la Ley Federal de Protección al Consumidor, estableciendo un capítulo especial de comercio electrónico y previendo sanciones administrativas. Esto fue antes de las de competencia y también antes de las de privacidad, pero eran las sanciones administrativas más altas en el caso de incumplimiento por parte de proveedores, ¿no? El acuerdo de las partes también puede ser por medio electrónico, pero debe de ser fehaciente. Y yo debo de haber, estoy respondiéndole a Galileo, yo tendría que tener una evidencia y tendría que validar o verificar precisamente el enrolamiento de ese cliente. ¿De qué manera puedo garantizar que la persona que aceptó ese intercambio de claves y contraseñas es quien dice ser y está utilizando de alguna forma, expresando su voluntad libre de juicios y libre de cualquier, pues, ninguna, pues, ¿cómo le llaman? Vicio de la voluntad, ¿no? Fíjense entonces que hay estos tres grandes elementos. El elemento integridad, el elemento atribución y el elemento accesibilidad. Con esos tres elementos, ahora sí,
podemos empezar a platicar de qué entendemos por un contrato electrónico. Lo primero que tendríamos que hacer es hacer una distinción importantísima. Una cosa es la contratación y otra cosa muy distinta, el contrato. El contrato es el resultado del proceso de contratación. En un proceso de contratación vamos a estamos enfrente a varias declaraciones de voluntad, normalmente una traslaticia y otra recepticia, que constituyen una oferta y una aceptación, que puede ser entre presentes, entre ausentes, de inmediato o no inmediato. Normalmente, no voy a enseñar a los es como querer enseñar a hacer cajeta a los de Celaya, esta parte de esquemas de contratación. Pero lo interesante en este sentido es que la contratación electrónica tiene un carácter especial y eminentemente técnico, es decir, todos los medios electrónicos, de forma directa o indirecta, pueden ser afectados por elementos externos. ¿Cuáles pudieran ser los elementos externos? Virus, fallas, hackers, ruido en la comunicación. Miren, antier hubo un problema muy serio con la página de, bueno, no sé si fue antier o un día anterior, porque fue primero Conducef, después fue la de Banco de México, y ayer fue precisamente la del SAT. Y hablan de que muy probablemente ahora quieran tumbar en un ataque concertado precisamente la de Secretaría de Hacienda. Pero fíjense cómo puede influir en medios electrónicos elementos externos. Por ejemplo, el día de ayer en la tarde hubo un problema muy serio en la página del SAT. Entonces, no había forma de poder resolver el OCSP. ¿Qué es el OCSP? Es la validación de que un certificado digital no se encuentra en proceso de revocación o revocado. Entonces, esta validación que se puede hacer para pues liberar una firma electrónica avanzada, pues, ¿qué era lo que hacía? Detenía procesos. ¿Por qué? Porque no te resolvía el propio SAT eso. Entonces, precisamente por este carácter especial y eminentemente técnico de la contratación electrónica, en esquemas de contratación y para la implementación, conviene generar un respaldo del OCSP del SAT. Bueno, no de todo el OCSP, pero de la lista de certificados revocados. ¿Para qué? Para que en caso de un problema, cuando menos tengamos la certidumbre de que el potencial riesgo de que ese certificado haya sido revocado disminuya sustancialmente y no paremos la operación. Que eso fue lo que hizo Banco de México con el SPEI. Entonces, contrato electrónico, acto jurídico, una norma jurídica individualizada que tiene un ámbito material, espacial, temporal y personal de validez, que contiene un acuerdo de voluntades que crean o transmiten derechos y obligaciones, pero por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Esta lámina me gusta mucho porque de alguna forma te muestra el contenido del esquema de contrato. El 1803 del Código Civil Federal, que ya ahora es igual al del Código Civil para el Distrito Federal, es el consentimiento puede ser expreso cuando se manifiesta por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Luego entonces este consentimiento es un elemento de existencia. Y a diferencia del telégrafo, la propuesta y la aceptación
a través de medios electrónicos no requieren estipulación previa. De ahí es el fundamento que puedes tomar, Galileo, para poder contratar sin necesariamente tener el acuerdo de voluntades vía física, sino puedes utilizarlo vía electrónica. Tendrás que garantizar que la persona ahí está y que expresa su voluntad libre de vicios. Eso no te lo quita ni Dios Padre. Entonces, se consideran realizados entre presentes los contratos cuando las partes se comuniquen a través de medios electrónicos que permitan la expresión de la oferta y la aceptación de manera inmediata. ¿Qué medios te permiten precisamente esa expresión de la oferta y la aceptación de manera inmediata? El chat, videoconferencia, Skype, Zoom, el que tú quieras, ¿no? Ahora, por el contrario, si los medios electrónicos no permiten una comunicación en tiempo real, como pudiera ser el caso del correo electrónico, estaríamos frente a un contrato entre ausentes. Y se acuerdan cuáles son las reglas del contrato entre ausentes. Es la vigencia de la oferta es de 3 días, más ida y vuelta del correo, pero aquí, como no hay ida y vuelta porque funciona de inmediato, vamos, hay un modelo de inmediatez en la parte del consentimiento utilizando el medio tecnológico, nada más la vigencia de la oferta será de 3 días. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Entonces, por medios electrónicos es consentimiento expreso. Normalmente el contrato electrónico, acuérdate que es pues voluntad de las partes. La voluntad de las partes es la suprema ley en los contratos. Pero el contrato electrónico se presume celebrado en el lugar en donde se hizo la oferta. Ahora, esta voluntad o este consentimiento, bueno, esta voluntad se puede formar correctamente, pero probablemente en la declaración pudiera haber equivocaciones, transmisión incorrecta, transmisión equivocada, ruido, N cosas. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a esto. Entonces, sigamos con el Código Civil. El 1834 a mí me gusta mucho y me gusta ponerlo enfrente porque esta es una parte, una reforma importante que se hizo al Código Civil Federal, pero que no se hizo al Código Civil local. Fíjate, 1834. Cuando se exija forma escrita para el contrato, los documentos relativos deberán ser firmados por todas las personas a los cuales se imponga la obligación. Esto, bueno, pues esto viene y lo traemos desde siempre. Incluso es parte del ADN jurídico nuestro. Pero ¿qué vino con el 1834 bis? Dice, los supuestos previstos en el artículo anterior, o sea, cuando hay una exigencia de forma escrita, se tendrán por cumplidos mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, siempre que la información generada o comunicada en forma íntegra sea atribuible a las personas obligadas y accesible para su ulterior consumo. Las 3 haditas mágicas en su esplendor en el Código Civil Federal. En Código de Comercio también son puntuales. Fíjate, dice el 89, en los actos de comercio y en la formación de los mismos podrán emplearse medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Pero el 89 bis es mucho más contundente. Dice, no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información por la sola razón que esté contenida en un mensaje de datos. Si yo discrimino en el entorno comercial por el solo hecho de que esté contenida en el mensaje de datos, estoy cayendo en la prohibición del 89 bis. Por tanto, dichos mensajes
pueden ser utilizados como medio probatorio en cualquier diligencia ante autoridad legalmente reconocida y surtirán los mismos efectos jurídicos que la documentación impresa, siempre y cuando los mensajes de datos se ajusten a las disposiciones de este código. ¿Cuáles? Integridad, atribución, accesibilidad y a los lineamientos normativos correspondientes. Vamos a seguir un poquito más. En ese orden de ideas, tenemos que hacer una definición y hacer un alto aquí importante. ¿Qué es un dato? Un dato es un hecho, una circunstancia, un detalle que se conoce. Información es el conjunto de datos que me permiten afrontar la realidad, resolver un problema o sacar una conclusión de algo. Si ese elemento del conocimiento, es decir, información, es susceptible de ser representado y por tanto conservado, tratado o comunicado, pues se denomina documento. Entonces, una definición de documento sería la representación de cierta información o de datos que da testimonio de un dato, de un hecho o de un acto conocidos por el ser humano. Si este documento como representación o testimonio se encuentra asentado en algún tipo de soporte o dispositivo electrónico o su contenido está registrado mediante algún tipo de código, bits, que puede ser leído o reproducido mediante el auxilio de sistemas, toma el nombre de documento electrónico. Fíjense la definición de la Ley Federal de Archivos. Documento electrónico, aquel que almacena la información en un medio que precisa de un dispositivo electrónico para su lectura. Si ese es el caso, el documento electrónico entonces es un conjunto de impulsos eléctricos que recaen en un soporte electrónico y que sometidos a un adecuado proceso permiten la traducción al lenguaje natural mediante una pantalla o una impresión en papel. En ese orden de ideas, lo que se lee en pantalla o en el papel no es el documento electrónico, sino la información procesada o secundaria del propio documento electrónico, porque el original, como son impulsos eléctricos, no puede ser aprendido de tocarlo, de sentirlo, directamente por nuestros sentidos. Si me siguen, esto es algo muy importante. Lo que aparece en el disco es, por así decirlo, el mensaje de datos, es la información contenida en un medio electrónico. Y la definición del dato, como dice, no sé quién está haciendo la pregunta, pero 8657045981, en el artículo 89 del Código de Comercio, cuando es una referencia específica a mensaje de datos, ¿no? Entonces, entonces, si queremos hacer esto, ¿qué es la prueba en juicio? El archivo que contiene el mensaje de datos de información o la representación gráfica del mensaje de datos. Es decir, lo que yo estoy viendo en la pantalla de mi computadora o lo que yo tengo en el archivo que contiene la serie de impulsos eléctricos que da origen, sometido a un determinado tratamiento, de la resolución o la visibilidad en mi propia pantalla.
¿no? Entonces, fíjate nada más. Esta está, de hecho, Luz María, la definición es el XML, no el PDF. Es decir, el PDF lo que significa ya es una representación procesada de lo que está en el XML. ¿No? Fíjate, tú has abierto un XML y vas a ver cómo son una serie de datos. ¿Sí sabes qué es XML? Extended Markup Language. Es decir, ¿se acuerdan cuando nuestra mamá... Hola, Sergio. Perdóname, ma. Oye, Sergio, mira, o bueno, todos, ¿se acuerdan cuando nuestra mamá, bueno, mi mamá, yo espero que también la suya, recibía pues el sobre con la quincena que le daba a mi papá, tenía un acordeón? En ese acordeón tenía el recibo de agua, el recibo de luz, que tenía que comprar para la despensa, es decir, separaba el dinero por pestañitas. Y cada una de las pestañitas iba teniendo pues el dinero que estaba guardando para hacer el pago que correspondía en el momento en que le correspondía. Si había muchos pagos, pues ese acordeón era más gordo. Si había pocos pagos, era más delgadito. Bueno, pues es lo mismo que el XML. Lo que están haciendo es, dejan espacio o dejan pestañitas para poder poner toda la información que tú quieres. Entonces, puede ser tan grande el XML o tan cortito, dependiendo la propia información que tú le vas a cargar y que de alguna forma, pues lo tiene organizado por pestañitas, tiene espacios en cada una de las pestañas. Entonces, claro que la grabación de una videollamada se considera y es un documento electrónico. Una grabación nada más de voz también es un documento electrónico. Un video, solo el video, también es documento electrónico. Fíjense entonces que documento electrónico es cualquier tipo de información creada, recibida, archivada o comunicada a través de un medio tecnológico, el que sea. Fíjate nada más. Entonces, ayer me tocó cerrar mi participación en el Consejo de la Judicatura. Me toca platicar sobre firma. Eran casi 400 pues secretarios de juzgado, jueces a nivel nacional, una plática precisamente sobre firma. Dimos 3 pláticas, fue una serie de 3 platiquitas. Una, de manera general, la firma electrónica, qué es y cómo opera. Después, otra, la firma electrónica en el sector público, ¿no? Ya con todo lo que se está viviendo en eso. Y otra, la firma electrónica en el sector privado. Entonces, comentábamos precisamente este tema y ya como que me estaba dando miedito decírselos, porque luego no vaya a salir en contra nuestra. No, no es cierto. Sandra, sí, claro que sí, un mensaje de WhatsApp también es una prueba y WhatsApp también es un sistema de información programado por el emisor o en su nombre y opera electrónicamente o automáticamente. Entonces, ¿qué es prueba en juicio? El archivo que contiene el mensaje de datos, la información, más que la representación gráfica. Es decir, el PDF no es prueba en juicio. La prueba en juicio es el otro, es la que contiene el mensaje de datos. Ahora, hay mensajes de datos que nacen en el PDF. Bueno, pues el PDF entonces es el mensaje de datos. ¿Qué vino después? 29 de mayo del 2000 y ahora llega un decreto de reformas al Código de Comercio en materia de firma electrónica en 2003. Este decreto de reformas al Código de Comercio en materia de firma electrónica lo que hace es integra, por así decirlo, o transpone la ley modelo de un CITRAL en materia
de firma electrónica en nuestra legislación nacional. El representante de México ante un citral era José María Abascal y Zamora en ese entonces. Y su apoyo, su segunda de a bordo, era Ligia González. Ligia, que ella era la directora jurídica de, bueno, en ese entonces era directora jurídica de contratos en IBM. Después se fue como directora general jurídica en ADO y ahora está en el Palacio de Hierro. Bueno, no en el Palacio de Hierro, sino en Grupo Val. Gran amiga, ¿eh? Una mujer muy inteligente, aparte es la abogada, la jurídico, por así decirlo, de la barra. O sea, es la secretaria general, creo que de la barra, una cosa así. Es buena persona. Bueno, pues al principio eran unas peleas, no se imaginan, de verdad, porque ¿qué decía José María? Que pues llegaba de un citral, llegábamos a negociar aquí, estábamos en la AMESE, la Asociación Mexicana de Estándares en materia de comercio electrónico, en ese entonces, que después se volvió GS1 México. Y pues ahí nos poníamos a discutir porque ellos decían, no podemos decirle a un citral que México va a adoptar la ley modelo de firma electrónica si no ha adoptado en su integridad la ley modelo de comercio electrónico. ¿Por qué decían que había algunas cosas de la ley modelo de comercio electrónico que no se habían integrado? ¿Cuáles son esas cosas que decían que no se habían integrado? El concepto de intermediario. Híjole, cuando nos platicaba esto, decíamos, bueno, ¿qué caso tiene incorporar en la legislación mexicana un nuevo intermediario? Ya tenemos varios intermediarios. Tenemos factores independientes, tenemos mandatario, tenemos comisionista. Integrar un nuevo intermediario ya es abuso, ¿no? O el concepto de error, pues ya teníamos en nuestra legislación ya resuelto el problema del error de hecho, de derecho, de cálculo, ¿se acuerdan? El concepto de acuse de recibo, pues ya lo teníamos expresado en nuestra normativa. ¿Para qué generar una normativa adicional? Si bien es cierto que el concepto de copia no estaba referido porque no había una apreciación directa en esto, pues era lógico, se entendía. Pero pues estos estaban tercos y decían, si no se incorporan estos 4 puntos al menos, yo no voy a considerar en un citral como adoptado por México la ley modelo de comercio electrónico. Y por tanto, si no estaba la ley modelo de comercio electrónico, pues tampoco iba a poder estar la de firma electrónica, cosa que nos interesaba. Estábamos en una reunión, estábamos en Polanco. En la parte de abajo había un restaurante de la oficina de AMES, que es donde ahora está ANTAD. Y en ese restaurante nos veíamos un poquito antes de las reuniones, pues para platicar ya de tanto que nos peleábamos, pues ya nos empezamos a hacer cuates, ¿no? La verdad es que gente buena, ¿no? Fíjense, normalmente la gente con la que más me he peleado es con la gente que más es mi amiga, ¿no? O sea, esto es algo muy chistoso, no sé, yo creo que es algo de mi personalidad o quién sabe qué sea, pero bueno, pues era pues peleas muy fuertes, muy serias, ¿no? Ya de verdad hasta enojo, porque estaban cerradones. Me acuerdo que José María me recomendó un libro que él acababa de leer, que era muy bueno, y yo tenía entonces una Sony Vaio, y pues ahí mismo, porque también nos compartían internet, pues ahí mismo, pues se me ocurrió comprar el libro. Dije, pues se veía bueno,
pues vamos a comprar. Entré a Amazon, pues hago la solicitud del libro, le doy clic y se pone negra la pantalla. Pues digo, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo que se pone negra la pantalla? Le di 3 o 4 clics para que pues volviera a responder, ya volvió a responder y tan tranquilo. Pues ya a los 4 días recibo 5 libros. 5. Pues hablo por teléfono a Amazon y les digo, oigan, me dieron 5 libros, yo nada más quería uno, pues había, y ahí fue donde me cayó el 20 del concepto de copia y del concepto de error. Y la verdad es que no estaba tan fumado lo que estaba diciendo José María y Ligia. Pues en ese sentido como que se empezó a integrar otra vez la propuesta. De hecho, salió la reforma en materia de comercio electrónico con estos temas, funcionó bastante bien. Y que por cierto, si ustedes ven la redacción de estos temas, como fue tal cual la incorporación de lo que dice la ley modelo de UNCITRAL, el esquema de redacción es completamente distinto al esquema de redacción de la reforma del 29 de mayo del 2000. Esta entra en negativo, no entra en positivo, ¿no? Entonces es muy extraño porque esta reforma en particular del código y sobre todo la modificación de algunos de los artículos, casi todos los vices, pues sí se nota que hubo pues una inserción por parte de una ley modelo que tiene un esquema de redacción completamente distinto. Después, establece el uso voluntario y la posibilidad de convenir cualquier método de firma que determinen las partes, dándole responsabilidad de uso al firmante. Entonces, esto era muy delicado y esto era muy importante. Me acuerdo cuando empezamos a analizar todo esto, la propia Secretaría de Economía como que tenía mucha intención de que todo fuera y todo se generara con modelos de firma electrónica avanzada, lo que al sector financiero le pegaría durísimo, pero durísimo. En ese entonces yo trabajaba en Bancomer y en Bancomer teníamos alrededor de 20 millones de clientes. Imagínate negociar y convenir con cada uno y pues ubicarnos con un prestador de servicios de certificación o acreditarnos como prestador de servicios de certificación, porque había esa posibilidad con Banco de México, pero pues tendríamos que llamar a uno por uno a sucursales, autenticarlo y emitirle un certificado de firma electrónica. Entonces, la verdad es que hubiera sido una locura, pero de verdad una locura. Y aparte, la gente del SAT quería que nosotros fuéramos los prestadores de servicios de certificación, la banca, pero que antes de emitir el certificado, que pues el cliente del banco acudiera al SAT para que el propio SAT determinara o verificara que era un cliente único, porque en la banca no había una relación única de clientes. Entonces, imagínate nada más la bronca que se armaría, sería una locura. Y no solo eso, sino pues un costo enorme y un trámite adicional burocrático precisamente al cliente bancario que lo obligaba antes de ir a obtener el certificado en el banco, ir al SAT para verificar que es único como cliente único y ahora sí iba al banco para generar su certificado. Entonces obviamente en el banco les dijimos que no. No creas que les gustó mucho a nuestros amigos del SAT. Te voy a platicar qué era lo que hacíamos antes. De hecho, para el pago de impuestos, ¿qué se hacía? El banco era, por así decirlo, un validador.
¿no? Imagínate, era como que le llamaban de alguna forma delegado, era identificador delegado. ¿Qué hacía? Pues el cliente del banco presentaba su declaración de impuestos. Si tenía algún pago, lo que hacía era lo presentaba en la caja del banco. El banco le firmaba de recibido y enviaba una comunicación al SAT diciendo, este contribuyente ya pagó impuestos. Y esto, pues, no lo hacíamos de a gratis. ¿Por qué? Pues porque es banco, ¿no? Y los bancos no son angelitos de la caridad. Entonces, lo que hacíamos era un modelo que le podríamos denominar el modelo, ¿se acuerdan que cuando, ¿cómo se llama este señor que estuvo 3 días muerto y luego resucitó? ¿Quién se acuerda? ¿Jesucristo, doctor? Bueno, no, ese sí, pero... Lázaro. Lázaro. Sí, no, ese sí me acordaba, pero de Lázaro no tanto. Entonces nosotros seguíamos el modelo de Lázaro. Decíamos, ¿sabes qué? Recibimos el recurso y nosotros hasta el tercer día depositábamos al SAT. Entonces, pues el SAT dijo, oye, pues eso es un buen negocio, yo lo quiero tener. Y pues aparte, dijo, bueno, pues en lugar de manejar la autenticación delegada, vamos a manejarla de forma primaria por parte de mí. Y ahí empezó a manejar el esquema de cifrado y de certificación por parte del propio SAT hacia los contribuyentes. Ese es chisme. Pero entonces, ¿qué fue lo que negociamos aquí? El uso voluntario y la posibilidad de convenir cualquier método de firma. ¿Qué queríamos fundamentar? Precisamente el NIP bancario. Y reconoce como autoridad registradora central a la Secretaría de Economía. Esto es importante. Miren, hace tiempo, cuando estaba Marcelo Ebrard como secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, en la época en donde Andrés Manuel era el jefe de gobierno, un día se le ocurrió a Marcelo, enfrente de todas las sucursales bancarias, poner una patrulla. Y enfrente de cada una de las sucursales bancarias teníamos una patrulla. Es más, en el banco nos hablaba la gente de seguridad y decía, oye, tenemos una patrulla enfrente, ya hasta en lugar de darnos seguridad nos daba miedo. Decíamos, bueno, ¿qué estará pasando? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Entonces, pues algunos bancos reforzaron en sus sucursales seguridad en ese contexto, pero pasado el primer mes, diario, enfrente de la puerta de la sucursal, la patrulla, pasado el primer mes, lo que hizo el jefe, bueno, el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, es enviar a cada una de las sucursales una factura por servicios, por los servicios de seguridad prestados. ¿Qué fue lo que dijimos? Oye, ¿nunca lo pedimos? ¿Por qué nos estás cobrando algo que no te pedimos? Es tu obligación cuidar a la gente de fuera de la sucursal. No nos estés, pues así haciendo mosca, ¿no? ¿Qué onda? Entonces, no le gustó mucho a Marcelo. La verdad es que no le gustó mucho. Y empezó, yo no sé por qué, a tener visitas a algunas sucursales, a hacer visitas a algunas sucursales, y es más, algunas de algunos bancos, de acuerdo a la ley de establecimientos mercantiles, cerrarlas, clausurarlas. Imagínense nada más la imagen del banco.
Obviamente los bancos pegaron el grito en el cielo, se voltearon con mamá Banco de México y papá secretario de Hacienda y Comisión Nacional Bancaria y le dijeron, porfas, ayúdame, no nos hagas esto, tú eres nuestra autoridad, no, tú eres el responsable. ¿Qué hizo Secretaría de Hacienda y Banco de México? Pues hablaron con el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal y con el secretario de Seguridad Pública y le dijeron, no te preocupes, son nuestros regulados, nosotros nos hacemos cargo. Ya no se metieron y pues lo que pasó es que a Banco de México y a Secretaría de Hacienda vieron burro y se les antojó viaje. Y entonces, pues empezaron a poner disposiciones de seguridad para sucursales. Y aquí fue donde incorporaron cristales blindados, esclusas para entrar, que salió más caro el caldo que los albóndigas. Hubiera salido más barato pagar la patrulla a Marcelo, pero pues no. Entonces, pues al momento en que esta disposición reconoció como autoridad registradora central a la Secretaría de Economía, los bancos lo que dijeron es, híjole, otra autoridad que nos regule, no la mueles, ya tenemos Banco de México, Conducef, Comisión Nacional Bancaria, Secretaría de Hacienda, SAT, otra más, ya no exageres. Entonces se logró, y esto fue muy importante, que para la prestación de servicios de certificación por parte de las instituciones financieras, el Banco de México, en el ámbito de su competencia, regulará y coordinará a la autoridad registradora central, registradora y certificadora de la IES, de la Infraestructura Extendida de Seguridad. Entonces, a los bancos, pues seguían las autoridades de carácter financiero. Se le da reconocimiento y validez a los certificados extranjeros y se incorpora la figura del famoso PSC, prestador de servicios de certificación, quien como tercero confiable, no fedatario, no es fedatario, no con fe pública, es un tercero que tiene la facultad de validar, porque es un agente proba, íntegro y cuenta con la tecnología, el proceso de emisión, identificación y atribución de certificados digitales. O sea, no tiene fe pública, ¿no? Y eso es importantísimo. En Venezuela hubo un problema enorme. ¿Por qué? Porque pues en una disposición legal incorporaron que tenían fe pública y todos los fedatarios se le echaron encima al legislativo. Entonces, bueno, y aparte hubo reconocimiento y validez de los certificados extranjeros. Aquí pueden ver mi acordeón. En este acordeón tengo, por así decirlo, normalmente cuando doy clase o cuando daba clase, pues tenía ese cuadrito siempre en el escritorio. Entonces me hacían una pregunta, tenía la referencia de dónde vincularlo y así mucha gente creía que pues me había aprendido la legislación de memoria, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me sirvió muchísimo y le tengo mucho cariño a este acordeón. Chuletón para los españoles, y pues se los dejo para que lo tengan, ¿no? Pero cuando menos te da una visión muy global de todo lo que contiene esta reforma al Código de Comercio. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Duda? Vamos a hablar de la problemática que enfrentan los prestadores de servicios de certificación. Pero antes, vamos a jugar un juego para estar en el mismo canal. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes de ustedes estuvieron en Plaza Sésamo o alguna vez oyeron Plaza Sésamo o vieron Plaza Sésamo? Todos son jovencitos. Y no oigo a nadie, ¿eh? Ya se me durmieron todos, man. Plaza Sésamo, tú sí, Luz María, porque eres jovencita. Yo también. Yo también, Sergio. Tú también, Sergio, muy bien.
Claudia también, bueno, casi todos entonces. Eso está muy bueno. ¿Se acuerdan de una de estas cosas no es como las otras, es diferente de todos los demás? Adivina cuál es diferente de las otras. ¿Sí se acuerdan? Bueno, pues vamos a jugar ese juego. Entonces, mira, ¿quién quiere leer la definición de firma electrónica en la ley modelo de UNCITRAL? Y todos los demás vamos a leer la parte de lo que dice nuestro código de comercio. Si quieres, yo leo la de UNCITRAL. Perfecto, sí, por favor. Por firma electrónica se entenderán los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que puedan ser utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información recogida en el mensaje de datos. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ver, fíjense que en la definición que tenemos en el artículo 89 de nuestro Código de Comercio, pues se asemeja muchísimo, ¿estamos de acuerdo? Pero tiene algunas diferencias específicas que ahora se me ocurrió ponerlas en rojo. Fíjense qué le preocupaba al legislador. Por cualquier tecnología. Es decir, la definición del Código de Comercio adicionó el término por cualquier tecnología. También le preocupaba la equivalencia funcional. Dice que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Y aparte le importaba la prueba en juicio, siendo admisible como prueba en juicio. Bueno, pues ahora vamos a leer, esta fue prueba, más o menos para ir calentando motores. Ahora vamos a ver cómo define la ley modelo de UNCITRAL a la firma electrónica fiable. ¿Quién se apunta a leer? Eres una buenaza leyendo tú, anímate otra vez. Bueno, si quieren, pues ahí voy. Órale, órale. La firma electrónica se considerará fiable si A. Los datos de creación de la firma en el contexto en que son utilizados corresponden exclusivamente al firmante. Una pregunta. ¿Cuáles son los datos de creación de firma? Ante esa duda, ¿qué teníamos que hacer? ¿Tú qué harías si tuvieras esta duda leyendo el código? Pues nos vamos al 89 del código y en el 89 del código están las definiciones. Entonces, ¿quién le ayuda para ver qué dice en relación con la definición de datos de creación de firma? Te ayudo. Órale, muy bien. Dice, datos de creación de firma electrónica. Son los datos únicos como códigos o claves criptográficas privadas que el firmante genera de manera secreta y utiliza para crear su firma electrónica, a fin de lograr el vínculo entre dicha firma electrónica y el firmante. Perfecto. Entonces, fíjate cómo el artículo 89 nos dio la solución. ¿Qué es la clave privada? Entonces, ya tenemos muy claro que estos datos de creación de firma es la clave privada. Si quieres, ya cuando leas el B, en lugar de referirte a los datos de creación de firma, di la clave privada y vas a ver qué facilito se nos va a hacer a todos. Ok. A ver. B. La llave privada, es que voy a tener que cambiar aquí. Sí. La llave privada estaba en el momento de la firma bajo el control exclusivo del firmante. Perfecto. Muy bien. C. Es posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica hecha después del momento de la firma. Y D. Cuando uno de los objetivos del requisito legal de firma consiste en dar seguridades en cuanto a la integridad de la información a que corresponde. Es posible detectar cualquier alteración de esa información hecha después del momento de la firma. Hasta ahí tenemos lo que dice UNCITRAL. Fíjate que UNCITRAL la define como fiable. ¿Qué pasa nuestro Código de Comercio? Nuestro Código de Comercio la define
como avanzada o fiable. Primera cuestión que me da toques, porque quiere decir que la otra, la simple, es retrógrada o no fiable, y eso no es cierto, ¿no? Pero nuestro Código de Comercio define a la firma electrónica avanzada o fiable como aquella que cumple los requisitos contenidos en las fracciones 1 a 4 del artículo 97. Y después establece que en aquellas disposiciones que se refieran a firma digital, se considerará a la firma digital como una especie de la firma electrónica avanzada. ¿Por qué esa diferencia? Porque es la misma, es una firma electrónica avanzada, pero hecha con tecnología digital. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos otro pasito más adelante. Ahora sí vamos al 97. ¿Quién me ayuda a leer el 97? ¿Quién se anima? No se amontonen, de verdad, ¿eh? Cuando la ley requiera o las partes acuerden la existencia de una firma en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si se utiliza una firma electrónica que resulte apropiada para los fines para los cuales se generó o comunicó ese mensaje de datos. ¿Qué está diciendo? La firma simple tiene validez legal, es decir, no todo es firma electrónica avanzada. ¿De acuerdo? Ahora vamos, ahora sí, la firma electrónica Se considera avanzada o fiable si cumple por lo menos de los siguientes requisitos. Por lo menos los... Es decir, ya no hay otro, ¿eh? O sea, tienes que cumplir a fuerzas con los 4. Primero, los datos de creación de la firma en el contexto decir, la clave privada corresponden exclusivamente al firmante. Ok. Los datos de creación de la firma estaban en el momento de la firma bajo el control exclusivo del firmante. De acuerdo. Tercero, es posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica hecha después del momento de la firma. Y cuarto, respecto a la integridad de la información de un mensaje de datos, es posible detectar cualquier alteración de esta hecha después del momento de la firma. Si tú ves, es igualito que la ley modelo de un citral, excepto el término por lo menos y excepto el párrafo cuarto, porque aquí en México sí es obligatorio la garantía de integridad de la información. Pero lo verdaderamente interesante de este artículo es el párrafo siguiente. Ahora sí. Bueno, yo lo voy a leer. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que cualquier persona demuestre de cualquier otra manera la fiabilidad de una firma electrónica o presente pruebas de que una firma electrónica no es fiable. ¿Cómo podrías probar que una firma electrónica no es fiable? Porque no cumple los 4 requisitos que vimos de origen. ¿Cómo podríamos garantizar que otra firma electrónica es fiable si de alguna forma yo puedo garantizar que los datos con los que se cree esa firma corresponden exclusivamente al firmante y no se comparten? Que los datos de creación en el momento de la firma estaban bajo el exclusivo control y que es posible detectar cualquier alteración de la firma o cualquier alteración del mensaje hecha después del momento de la firma. Ahora, todo esto sonaba padrísimo, ¿no? O sea, padricísimo. Tú decías, oye, esto es una maravilla, suena re bonito, pero llegaron, miren, cuando estábamos trabajando en este proyecto de reforma al código, tratamos de ser muy cuidadosos, muy cuidadosos por una razón, porque había 2 opciones, o que se solicitara una autorización por parte de los prestadores de servicios de certificación
o por el hecho de que existiera una acreditación. ¿Qué diferencia hay entre una autorización y una acreditación? ¿Alguno de ustedes sabe? Pues tal vez la acreditación únicamente te da, pues podría ser pues, las credenciales para hacer X cosa, y la autorización, pues ahora sí que es el permiso que te daría una autoridad, un gobierno, para hacer eso a lo que estás acreditado. Pues mira, aquí lo que buscábamos es que la acreditación te diera también el permiso. La única cuestión, fíjate nada más la distinción que vimos en el momento en que se nos planteó. Si tú estableces una autorización, le vas a dar una facultad graciosa a la autoridad para darla o no darla. Es decir, se pueden establecer en la legislación ciertos requisitos para poder tener la autorización, pero a final de cuentas, la autorización lo da la autoridad. Entonces, aun y cuando cumplan los requisitos, si no le das seguridades a la autoridad, no te da la autorización. Entonces, es por así decirlo, la facultad graciosa de la autoridad de dar o no dar una autorización. En cambio, la acreditación, si tú cumples los requisitos establecidos en la norma, no hay poder humano que no te dé la acreditación. ¿Por qué? Porque yo solo acredito lo que se establece en la norma. Entonces, quisimos hacerlo muy puntual y quisimos de alguna forma que no hubiera esa discrecionalidad por parte de la autoridad para otorgar pues esta acreditación. ¿Qué fue lo que se hizo? En el propio código se hablaba de que el prestador de servicios debe de contar con elementos humanos, materiales, económicos y tecnológicos, pero en ningún momento determinó cuáles serían. Y en ese orden de ideas, el reglamento detalla cuáles son esos requisitos, al igual que el trámite de acreditación, la fianza, la auditoría, etcétera. Entonces, ¿qué hizo la propia Secretaría de Economía? Pues incorporó requisitos y específicamente pues estableció elementos que van a ser validados por la propia Secretaría para otorgar la acreditación en caso de cumplirlos. Hasta ahí todo muy bien. De hecho, el 10 y 25 de octubre, el 10 de octubre del 2005 se acreditó Advantage, el 25 de octubre PSC World, el 19 de septiembre Secoban, el 7 de mayo del 2009 EDI Comunicaciones y por ahí Seguridad también en el Inter. La verdad es que no lo puse, pero seguro fue más o menos por esas fechas. ¿Se acuerdan que ya les he comentado? Porque Rebe está muy orgullosa de eso, que fue la primera PSC. ¿A poco no? Y ahorita no nos acompaña Rebe, ¿eh? La cachamos. Entonces, bueno, pues se establecieron estas reglas al amparo de las reglas generales que se publicaron el 10 de agosto del 2004. Se fue de pinta, Luz María, tienes toda la razón. Ahora sí la cachamos, pero bien y bonito. Qué quemada, man. Le voy a decir, vas a ver. Estas reglas se publicaron el 10 de agosto del 2004 y la primera acreditación se dio en octubre del 2005. En marzo del 2005, el SAT empezó a emitir certificados. Luego entonces, fíjate nada más qué cosa tan interesante, pues los certificados que emite el SAT son gratis y servían para lo mismo.
Entonces, pues los prestadores de servicios de certificación se voltearon con la Secretaría de Economía y le dijeron, oye, ¿no la mueles? ¿Cómo es eso? O sea, a final de cuentas, pues nos están haciendo competencia desleal. Si tú fueras a obtener un certificado, ¿con quién ibas? ¿Con el SAT que te lo dio gratis? ¿O te volteas con un prestador de servicios de certificación que te va a cobrar una lana por él? Porque a final de cuentas, todos estos requisitos y cumplirlos, pues significan una lanota, ¿eh? O sea, de verdad, cumplir con los elementos humanos, materiales, económicos y tecnológicos. Pues mira, Leo no nos dejará mentir, pero en cuanto a infraestructura casi suponen $1,000,000 y estar pagando una cantidad mensual equivalente a ese importe, dices, oye, y teniendo pues una competencia desleal por el propio gobierno, en donde el gobierno lo da gratis, ¿qué haces? Se voltearon con economía, le dijeron, oye, economía, pues no seas así. Pero platicando entre ellos, seguramente pensaron, pero hay un Dios que todo lo ve, y se acordaron de lo establecido en el artículo 49 del Código de Comercio, las constancias de conservación. Y dijeron, oye, nos vamos a volver un poquito notarios. Es decir, los notarios cobran por firma. ¿Alguno de ustedes conoce a un notario pobre? Yo no conozco a ninguno. Bueno, no sé, yo por aquí estoy boconeando, porque si no me voy a meter en problemas con los notarios. Pero fíjense, es volverte un poquito notario, firmar, y por así decirlo, cobrar por firma en la obtención o la generación de una constancia de conservación. En ese orden de ideas, pues dijeron los prestadores de servicios, a mí me interesa también dar ese servicio de constancias de conservación. Y en ese orden de ideas, el 5 de marzo, se modificaron las reglas generales y se establece, va a haber 2 prestadores de servicios de certificación. Aquel que emite certificados digitales y también aquel que firma constancias de conservación. Para poder firmar constancias de conservación, necesariamente tienes que ser prestador de servicios que emite certificados digitales. Pues ellos levantaron la mano y dijeron, pues yo, ahí voy. Y pues de los cuales, de los 5 que había en ese entonces, ahora son 6, uno dijo, nanay, yo no estoy dispuesto en volver a tener que pagar una fianza, una auditoría, un trámite adicional. No seas chueco, sino por el contrario, pues tú eres el que me estás haciendo competencia desleal. Entonces, uno no se acreditó para constancias de conservación y los demás sí. Y después, pues ya vinieron otro cambio a las reglas generales, en donde establecieron que también existen otros prestadores de servicios, ahora de time stamping y de servicios de digitalización. Y un cambio importantísimo, ya no se requiere ser prestador de servicios de certificación que emite certificados digitales para hacer cualquiera de los siguientes, ¿no? Entonces, ya de forma directa podía ser cualquiera de estos. Mario contestó algo que no, pero no me acuerdo de qué contestaste que no. De los notarios pobres, sí es cierto, pues yo te digo, no conozco, man. Como que dan ganas de ser notario. Mi hijo está estudiando en la universidad y se fue a trabajar desde que estaba en 4º semestre, una cosa así, a una notaría. Y pues está muy contento y él quiere ser notario. Entonces ya pues está clavadísimo con esto de la notaría.
Bueno, está claro entonces el reglamento al Código de Comercio en materia de prestadores de servicios de certificación. Ahora vamos un poquito más adelante. Yo creo que todavía tenemos tiempo para platicar sobre la norma oficial mexicana 151, es de la Secretaría de Economía, del 2016, que establece los requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos. Esta norma tiene su antecedente o su fundamento en la NOM 151 SCFI 2002, que se denominaba requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos. Esta norma establecía dos grandes métodos. Es un campo de observación general con fundamento en el 49 del Código de Comercio y tenía un método para la conservación de mensajes de datos, utilizando tecnología PKI y la existencia y participación de un prestador de servicios de certificación, y por otro lado, un método para digitalizar archivos soportados en medio físico, distinto al electrónico. Y en ese establecía que la migración debía ser cotejada por un tercero legalmente autorizado, quien constatará que dicha migración se realice íntegra e inalterada. Sergio comenta, ¿por qué Secretaría de Comercio y Fomento Industrial si ya era economía? Porque en el momento en que en 2002 ya era economía, porque se empezó a trabajar antes del 2002 y por eso se generó como SCFI, ya posteriormente cambió a economía, pero se quedó con la referencia de NOM 151. Ya ves que hay que incorporarlo en el Programa Nacional de Normalización. Entonces, entró un poco antes, se incorporó que en ese nombre y se siguió con ese nombre en lo particular. Y así es como está considerado. Ahora, ¿qué pasó? Nunca la propia Secretaría de Economía definió quién era el tercero legalmente autorizado. Hubo por ahí un banco, no voy a decir que se llama Bancomer, ya que estoy de bocón, que se volteó con la Secretaría de Economía y que le dijo, oye, Secretaría de Economía, hazme una confirmación de criterio. Tú requieres que un tercero legalmente autorizado coteje la migración. De acuerdo a la legislación mexicana, los fedatarios, coordinatorios y corredores tienen facultades de cotejo y si ese es el caso por tener fe pública, pues lo pueden hacer. Entonces nos autorizó esa confirmación de criterio y en Bancomer empezamos a operar un modelo de digitalización con un corredor público. Este corredor era Salomón Vargas. Y empezamos a manejar el esquema de digitalización con valor legal respecto de algunas cosas. Funcionó muy bien, el único problema es que nos salía carísimo, porque pues los fedatarios cobraban pues como fedatarios con base en un tarifario que tenían, que después ya nos dimos cuenta de que se podían saltar, pero a final de cuentas como que sí querían cobrar muchísimo. Ya después la propia norma estableció que un PSC puede ser tercero legalmente autorizado y en ese orden de ideas poder operar. Entonces, pues esta de conservación de mensajes de datos y digitalización entró en vigor 180 días naturales después de su publicación, que se publicó en marzo del 2017. Entonces, en mayo del 2018 se publicaron las nuevas reglas con fundamento en el 49 del Código de Comercio y funcionó. Oye, ¿por qué se quitó la NOM? Híjole, José Luis, tú quieres meterme en problemas, ¿verdad?
Pero bueno, vamos a comentarlo ya solo por eso. Mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la norma? Creo que por aquí lo tenía. ¿Por qué se quitó de la NOM 151 el término de autoría de los documentos digitales al que sea titular del password que identifique? Porque a final de cuentas, acuérdate que estábamos hablando de la NOM y decíamos, hablábamos también de un modelo de PKI y hablábamos de la clave privada que debe de estar en control exclusivo del firmante. Y de esta manera lo vinculábamos. Pero déjame explicarte qué pasó con la NOM, por qué hubo un amparo por ahí. Deja de ver si la tengo aquí la parte del amparo de la NOM o no la tengo y aquí estoy boconeando. Déjame nada más, a ver si la tengo aquí, se los platico. Miren, permítanme un segundito. Es que estoy lleno de, bueno, estoy viendo que como ya se va la luz, como que hay poquita luz, está, mira, aquí está, consejo nada más. A ver, ya cada vez estoy más ciego, man, aquí está. Mira, es la 3. Aquí está. Y nada más donde nos quedamos. Si no se los platico, pero déjame ver, si lo tuviera por aquí, creo que sería más fácil. Aquí está. Miren. A ver si se ve bien. Mira, el 13 de julio del 2011, la Suprema Corte resolvió un juicio fiscal de nulidad promovido por Banco Santander. En ese juicio fiscal de nulidad, Santander se le ocurrió la genial idea. Bueno, les voy a platicar qué pasó. Anteriormente, en el Código Fiscal de la Federación, se establecía la obligación precisamente para todos los bancos y todos los contribuyentes de conservar, hablando de medios tecnológicos, teníamos que conservar porque la propia circular única de bancos establecía que debía de conservarse conforme a lo establecido por la NOM 151. Entonces, pues hubo una auditoría por parte del SAT a Banco Santander y Banco Santander no estaba conservando con la constancia de la NOM 151. Ante esto, el SAT le impuso una multa fiscal, una multa de 25,000 pesos, para que tengan una referencia. Pues hasta ahí fue. Ya ven que los bancos tenemos no un solo jurídico, sino hay otros jurídicos. Hay un jurídico laboral que normalmente depende de recursos humanos, un jurídico fiscal que normalmente depende de tesorería y de administración, y un jurídico corporativo, jurídico contencioso, ¿no? Bueno, pues en este caso, el jurídico que reportaba a tesorería, a administración, fue el que no le gustó que le impusieran esa multa de 25,000 pesos. Y porque no le gustó, contrató un despacho de abogados, un muy buen despacho de abogados, y lo que, pues, tramitó una demanda de nulidad. En esa demanda de nulidad se pusieron a estudiar sobre la NOM 151 y encontraron algunas fallitas de forma respecto de la norma. Primero, la primera falla es que la norma no evalúa distintas alternativas para la conservación de mensajes de datos. Y no lo hacía porque no había.
¿Qué fue lo que pasó? Esta norma sirvió de base a Italia y sirvió de base a España para generar un modelo de conservación de mensajes de datos. O sea, la verdad es que se hizo un trabajo muy bueno y funcionó muy bien, pero no se puso que se habían evaluado otras en el mundo y que pues era muy novedoso. La segunda, el texto de la norma aprobada por el Comité Consultivo fue modificado en su publicación. Fíjate, el Comité Consultivo, cuando definieron compromiso, lo estableció, lo definió como acuerdo de voluntades por cualquier acto jurídico y pues un compromiso no es un acuerdo de voluntades, es un acto unilateral. Entonces, lo que hizo el jurídico de Secretaría de Economía es que lo corrigió y lo publicaron así. Él dijo, oye, espérate, el texto aprobado por el comité no corresponde, bueno, el texto publicado no corresponde al aprobado por el comité. Y tercero, la norma no establecía la evaluación, que la evaluación puede ser realizada por personas acreditadas y aprobadas por las dependencias competentes, y lo hacía la propia Secretaría de Economía. ¿Qué pasó? Se otorgó una nulidad lisa y llana, y conforme a nuestro orden jurídico no implica algún pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de la norma, ni mucho menos una declaratoria de nulidad absoluta, sino únicamente para la parte que promovió el juicio, es decir, Santander. ¿Cuál fue el problema de Santander? Santander, cuando hizo esto, se empezó a dar de topes contra la pared, porque esa norma no le resultaba aplicable porque esa nulidad que él mismo solicitó de la norma, pues para él es nula. Luego entonces no la podía utilizar. Entonces cada vez que demandaba una operación que se hubiera generado a través de medios tecnológicos, pues no podía gozar de la presunción de integridad y tenía que llamar a un perito para poder atenderlo, y le salió carísimo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué los demás bancos no promovieron también la nulidad? Porque les convenía la norma en sus términos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues en 2016, en la revisión quinquenal, pues se corrigió la norma y pues se modificó en los términos para que quedara ya como ustedes la ven. Esa es la historia de la nulidad de la NOM 151. Déjame ir al otro, aquí estábamos. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, ya José Luis Rostro se quitó de la NOM 151 porque a final de cuentas ya no estaba en la NOM 151, sino en el propio Código de Comercio, y teníamos una presunción legal. En el 90 decimos, ¿para qué nos metemos en camisa de 11 varas? Esa fue porque se quitó de la propia norma el concepto de autor del documento digital. Hasta ahí va. Bueno, pues, ¿qué pasa si por cualquier motivo no tengo la norma? Bueno, ¿ya lo ven ahí? ¿Sí la ven en pantalla? Sí. Perfecto. El 93 bis del Código de Comercio, fíjate que hace una referencia específica, dice, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 49 del Código, cuando la ley requiera que la información sea presentada y conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho respecto de un mensaje de datos si existe garantía confiable de que se ha conservado la integridad. Es decir, si no cuentas con una constancia de conservación, pues tienes que probar que es íntegro. Y ahí sí no te lo quita ni Dios Padre. Ahora, ¿les gustaría ver, y tenemos 9 minutos, ver cómo opera la constancia de conservación, cómo se hace, para que vean qué fácil es? Miren, es muy fácil. Un usuario
accede a un sistema que le provee o pues es un caminito que le da un prestador de servicios de certificación. Y vamos a llamarle sistema NOM 151 cliente. Entonces, el usuario tiene cierta información contenida en mensajes de datos. Información contable, fiscal, contractual, la que ustedes quieran. Bueno, pues ese mensaje de datos o esos mensajes de datos los incorpora en este sistema. ¿Qué hace este sistema? Algo muy simple. Genera un hash. ¿Se acuerdan que platicábamos qué era el hash? Era hacer pedacitos el documento. Hacerlo pedacitos y generar la huella digital o el ADN del documento. Ese hash lo vamos a poner en un folder y le vamos a poner una etiqueta. Ese hash es el que vamos a enviar con un prestador de servicios de certificación. A ese hash con la etiqueta se le denomina expediente. Ese hash se lo mandamos. Ahí va el prestador. Llega con el prestador de servicios de certificación y el prestador le pone un sello de tiempo. Un sello de tiempo, él tiene una conexión con un reloj atómico y en el reloj atómico le pone una impresión. Como cuando vamos a tribunales y pedimos que nos sellen la demanda, le ponen un sellito y tiene un reloj, dice se recibió a las 11:23 con 51 minutos, ¿no? Y después de que viene el sello de tiempo, le incorpora una firma electrónica. Y esa firma electrónica, o sea, ese hash con el sello de tiempo más la firma electrónica, toma el nombre de constancia de conservación. ¿Qué pasa en el tiempo? Tengo alguna duda de que ese mensaje de datos no haya sido modificado. Tan fácil, al mensaje de datos le genero un hash, es decir, su huella digital, y la comparo con el que contiene la constancia de conservación. Si es igualito, el documento es íntegro, no fue modificado. Es la firma electrónica, Luz Helena, del prestador de servicios de certificación. Entonces, el prestador de servicios de certificación es el que impone el sello de tiempo y aparte también le pone su firma electrónica avanzada. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Qué les parece si lo dejamos aquí? Porque si no vamos a entrar en otro tema y no queremos hacernos bolas. Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, en ese caso el mensaje debe de tener la firma electrónica, no necesariamente Liliana. El mensaje puede no tener una firma electrónica. Lo que va a tener la firma electrónica es la constancia de conservación. Pues mira, puedes entregarla o no entregarla. Acuérdate que lo que te dice la ley, estoy respondiéndole a Marco Antonio, lo que te dice la ley es, debe de ser atribuible, íntegro y accesible para una consulta ulterior, pero lo que te obliga la propia ley es que el mensaje de datos, el contrato, sea lo que sea accesible para una ulterior consulta, no necesariamente la constancia. ¿Qué es lo que hacen muchísima gente? Precisamente por el principio de simetría probatoria, pues le entregan también la constancia de conservación. Pero esa ya, como dirían los comerciales, es decisión de cada pareja. Pues espero no haberlos aburrido mucho. A ver, Jorge Valdés, un sello digital de tiempo que no se expedida por un PSC es inútil. Pues sí, o sea, te sirve nada más como un sellito, pero valor legal no va a tener.
Igual un sello digital de tiempo, si no está firmado ni por el PSC, pues nada más es eso, un sello digital de tiempo. Mira, Lucelena, ¿qué es una constancia de conservación? Una constancia de conservación es un conjunto de caracteres. ¿Se acuerdan que antier, perdóname, Tomás les enseñó un documento firmado? Y en ese documento firmado venía un cuadrito adicional que decía constancia de integridad, constancia de conservación, en donde venía un renglón con información, con datos. Esa es la constancia de conservación. La verdad es que es nada más una cantidad de letritas, vamos, en ese sentido, que entre ellas vas a encontrar el nombre del prestador de servicios de certificación que lo emitió. Si quieren, mañana, bueno, no mañana, el martes, les enseño una para que la vean. Y luego arriba había otra pregunta, déjame ver. Josefina, la constancia de conservación certifica el hash al momento en que se realiza la certificación, más no hacia atrás. Exactamente. Y le diste al clavo, Josefina. Ese es el secreto de todo esto. Es decir, lo ideal sería que la constancia de conservación se genere en el momento en que se está firmando el contrato. Mientras menos tiempo pase en ese inter, es menor el riesgo. Mientras yo me tarde más en emitir la constancia respecto del momento en que se generó el contrato, el potencial riesgo de que en ese inter alguien hubiere modificado el contrato es más grande. Entonces, hay que tener mucho cuidado, de verdad, y hay que procurar que el menor tiempo posible sea entre la constancia de conservación y el documento firmado. Y en términos del artículo 49, por así decirlo, es la garantía de que cumples con el requisito de integridad. No, Borja, solamente existe en México. En otros países existe el timestamp. Y ahí es muy útil porque te define una fecha, ¿no? Pero la verdad es que solo en México tenemos constancia de conservación. En otros países, es más, tú vas ahorita a Estados Unidos y consigues constancias de tiempo, o sea, timestamp gratuito. Ahí hay que tener mucho cuidado. Pero en México solo es válida la constancia de conservación. Es el único país. Pues jóvenes, descansen, cuídense mucho. Ya es jueves, entonces nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buena noche y descansen, por favor, y cuídense mucho, de verdad. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Nos vemos. Hasta luego, Ani. Buenas noches. Hasta luego, mano. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches, muchas gracias. A ustedes, muy buena noche. Pórtense bien. Y si se portan mal, échenme un grito, porfas. Órale. Gracias, buenas noches. Hasta luego, man. Gracias, doctor. Bye, bye.